misterio. Queridos amigos del misterio, ¿cómo les va? Es un placer saludarlos en este lunes. Voy a decir que es lunes porque después Aldo se enoja. Saludos, Aldo, y a todo el equipo de Digitales. No, ¿cómo se va a enojar? Vamos a decir que es lunes, ¿no? Es lunes santo. En esta semana. Así que, en esta Semana Santa, pues los saludo con muchísimo gusto. ¿A poco eso existe, lunes santo? Así le dicen, ¿no? Ya ves que están los memes. Feliz lunes santo, feliz Semana Santa, ¿no? Entonces, saben de qué les estoy hablando. Saludo con gusto, Edgardo Morones. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Charlie? ¿Cómo están? Pues aquí disfrutando esta Semana Santa. ¿Ya te aburrimos? Acabamos de empezar. Danos unos minutitos más para aburrirte. JC, ¿cómo te va? No, hombre, pues muy bien, mi querido Charlie, en esta semana que estamos comenzando, pues muy a gusto, muy a gusto. Muchas gracias, Charlie. Si usted está en la playa, disfrutando del mar, de la brisa, y olvidándose del bullicio y de la falsa sociedad, ponga aquí abajo, por favor, en los comentarios, sí, efectivamente los escucho desde la playa, en algún lugar del mundo donde nos escuchan en todos lados del planeta y más allá de las fronteras de esta pelota llamada Tierra. Escriba aquí abajo dónde está, desde dónde nos está por cierto, escuchando. ya nos escribió nuestra amiga Isabel, es la que nos escucha de Sudamérica, y ya nos dijo que es de Argentina. De Argentina. Saludos hasta Argentina, que a propósito acaban de sacar una lista de las mejores comidas en el mundo y ganó el asado argentino, así que saludos hasta allá, hasta Argentina. Ojalá un día tengamos oportunidad de degustar un bonito asado argentino ahí en Puerto Madero. Sería increíble. Qué ganas tengo yo de conocer Argentina. Sí, yo tampoco conozco Argentina y me gustaría conocer Argentina. ¿Ya estarán más tranquilitos o seguirán dando brincos de gusto de que fueron campeones del mundo? Y de pues que Messi ya es igual que Maradona. Tienen por qué. Sí, claro, está bien, muy respetable, ¿eh? Yo no soy de los que se enojan porque le ganaron a México y que no han ganado nada. Y ya sabes, el eterno... y además no tienes por qué enojarte, mi Charlie, no tienes por qué enojarte porque... No, por eso estoy diciendo que yo no soy de esos. Coca y ya le ganamos a Surinam. Le ganamos a Surinam y empatamos con Jamaica. Saludos a mi amigo Enrique. Saludos a mi amigo Enrique Burak, que les puso una arrastrada preciosa a la selección mexicana. Por ahí se volvió viral el video donde lo dijo. Nada más acertado que el señor Burak. Pero bueno, no estamos hablando aquí de eso. Vamos a hablar Burak, de los misterios que envuelven a la religión católica, a la Semana Santa, a algunos símbolos. Vamos a hablar de cosas extrañas, raras. Pero para empezar, déjenme decirles así rápidamente que la Semana Santa, esta que estamos, pues no sé si celebrando, festejando, conmemorando o huevoneando, como lo quieran ustedes ver. Bueno, depende de la religión, ¿no? Depende de tu creencia. Depende en qué creas. Pero la celebración de la Semana Santa tiene sus orígenes en las peregrinaciones a los lugares de la pasión y la muerte de Cristo, que se llevaban a cabo entre los siglos IV y V, fíjense ustedes, donde se recitaban oraciones e himnos según afirma San Jerónimo. Pero fueron los franciscanos, después del año 1342, los que se hicieron cargo de acomodarla como la tenemos acomodada hasta nuestros días, ¿no? Otra cuestión, insisto, nomás para introducirnos, es la eterna pregunta de por qué rayos se mueve la Semana Santa, por qué no siempre se conmemora en las mismas fechas. Ya ven que a veces cae a finales de marzo, luego a principios de abril, a veces a mediados de marzo o a mediados de abril, depende. Y esto, queridos amigos, es un dato interesante, no inútil. Y dice, al comienzo, cuando el cristianismo parecía una secta que andaba por ahí, como dijimos hace rato, la muerte de Cristo se celebraba el mismo día de la Pascua judía, pero para que no se confundieran las tradiciones, se discutió un cambio de fechas en el Concilio de Nicea del 325, convocado por el emperador Constantino. Ahí se decidió que el domingo de resurrección se festejara el domingo siguiente de la primera luna llena después de la llegada de la primavera. Entonces, como el equinoccio de primavera es el 20 de marzo o 21 según, y la primera luna llena no todos los años llega en la misma fecha, entonces la llegada de la Semana Santa es móvil y por eso puede caer entre el 20 de marzo y el 25 de abril, dependiendo la coincidencia entre el calendario solar y el lunar. Así que la fuga de los judíos haya ocurrido en la luna llena y que Jesús haya muerto en Pascua, hicieron que no siempre se festeje en las mismas fechas. Mismo para que vean que
Para que vean que no nada más decimos estupideces, también tenemos datos duros a veces. Mi querido Charlie, mismo concilio que fue el que le concedió la divinidad a Jesús, porque antes de ese concilio era un simple hombre con a lo mejor virtudes o lo que tú quieras, pero no era divinidad. Así es, efectivamente. Y quiero decir lo que he repetido millones de veces y lo seguiré diciendo. Jesús de Nazaret tiene registros históricos de varios historiadores judíos, sobre todo. Flavio Josefo lo menciona. Flavio Josefo, el historiador de los judíos, lo menciona en un par de párrafos en sus memorias, y dice que por allá por el año 33 crucificaron a un carpintero llamado Jesús de Nazaret. Eso hace que sea real, que sí efectivamente pisó esta tierra. Y repito lo que he dicho siempre, ¿no? Si fue un hippie, si estaba loco, si era un revolucionario, si era un mago, si era un predicador excelente, o si era nada más el hijo de un carpintero, o si era de verdad el hijo de Dios y hacía milagros y tenía todo esa potestad para hacer las cosas que se dice que hizo en la tierra con la potestad de Dios Padre. Sea como sea la idea que usted tenga de él, existió, pisó esta tierra y partió la historia del mundo en dos. Así de simple. Y yo quiero ver al guapo que se aviente ese trompo al uña. Partir la historia del mundo en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Así que, pues ahí está. Jesús de Nazaret existió, pisó esta tierra y la partió en dos. Así de grande es la figura del Cristo, que pueden ustedes creer en él o no, pero el dato duro, histórico, es que de verdad pues partió este mundo, ¿no? Nadie más importante ha pisado esta tierra que Jesús de Nazaret, así que pues ahí la vamos a dejar, ¿no? Gracias, esto ha sido todo. No, ¿seguimos? Sí, pero bueno, déjenme a mí decirles dentro de estas cuestiones religiosas, pues también hay unas cosas completamente raras. Les voy a dar un par de datitos para que vean que sí investigamos, que no nada más decimos cosas por decir. Y para nuestra amiga de Argentina, Isabel, Isabel dice que en Argentina se celebra una de las procesiones más curiosas del mundo durante la Semana Santa, ya que en Puerto Madryn tiene lugar un viacrucis submarino. Ah, caray. O sea, que es pues para nosotros los de estos lugares pues nos resulta bastante extraño, ¿no? En Grecia se celebra la misa de medianoche del domingo de Pascua con un espectáculo de fuegos artificiales, pero en la isla de Chios, donde dos iglesias rivales, pues ¿qué creen que hacen? Pues recrean una guerra de cohetes. O sea, entre dos iglesias. O sea, es una cuestión ahí completamente rara para nosotros. Pero debe ser espectacular. Sí, claro. Claro, en Francia cada año preparan y sirven de forma gratuita una tortilla gigante, en donde unos 50 voluntarios rompen unos 15,000 huevos y le añaden varios kilos de grasa de pato y una buena cantidad de sal y pimienta para poder realizar ese gigantesco platillo. O sea, dentro de todas las celebraciones raras y extrañas religiosas, pues hay este tipo de cosas que también nos dicen, oigan, pues no todo es ir a la iglesia, o sea, hay muchas formas en cómo celebramos pues cuestiones religiosas, ¿no? En diferentes partes del mundo. Híjole, cada quien sus tradiciones, ¿no? Además son bien interesantes, son bien ricas esas tradiciones. Y en todas partes del mundo vemos. Nosotros tenemos aquí a nuestro Cristo de Iztapalapa, tan colorido, tan folclórico. Que se arma un desgarriate, o sea, para la gente que no lo ha visto, es una de las cosas más extrañas que yo he visto, por lo menos aquí. ¿Has ido al Cerro de la Estrella a ver? No. Alguna vez sí me lo chuté por tele y dije, híjole. Cada vez hay más gente, eso sí. No. Y ahora que ya va a estar abierto para este año, porque llevamos 3 que no fue así. El año pasado lo hicieron, pero lo hicieron a puerta cerrada. Este año ya va a ser completamente normal como lo conocíamos, y me imagino que va a estar aquello atascado de gente, ¿no? Es una puesta en escena para la gente que nos ve en otras partes del mundo. El Cristo de Iztapalapa, la procesión de Iztapalapa, es una tradición
añeja de hace muchísimos años, donde representan la pasión y muerte de Cristo. Empieza desde el jueves, con la última cena, con la aprehensión, al otro día la pasión, el Vía Crucis y la crucifixión. Representado por alguien que toman del pueblo de Iztapalapa para representar a Cristo y a todos los demás personajes principales de esta historia, ¿no? Entonces, es un asunto muy folclórico, muy colorido. Si tienen oportunidad, lo pueden seguir ya por YouTube, por ejemplo, lo transmiten en YouTube. Entonces, es bien interesante. Yo quiero platicarles de un como misterio, porque yo no sé si a ustedes les pasó, queridos compañeros, pero a mí de chiquito, cuando yo era niño, mi familia me decía que el Viernes Santo... Dile algo, JC, a ver, está hablando de su niñez. No, está bien interesante, no me interrumpas. A ver, ¿por qué a él no le dices nada? Shh, déjame escuchar. Sigamos. A la hora que supuestamente crucificaron a Cristo a las 3 de la tarde, bueno, sabemos que en la historia que se nos cuenta oficialmente en la religión, hubo tormentas, se tapó el sol, ¿no? Y hubo lluvia y viento y se puso feo el clima. Y me decían que cada año, cuando llegábamos a esa fecha, a esa hora, sucedía lo mismo. Yo no sé si ustedes les contaban lo mismo, sus familias, que no se cumple siempre, pero sí en una gran mayoría, o a lo mejor así yo lo percibía al principio cuando era joven, sí sucedía. Sí, yo coincido contigo, a nosotros nos tocaba, invariablemente estabas de vacaciones en Viernes Santo. Exacto. Sí. Yo me ubico en mi niñez en el Viernes Santo jugando fútbol. Ahí viene, señores. Sí, ahí viene, señor. No, estoy contestando lo que dice Edgardo. Fíjate cómo a mí se me regaña. Y sí, efectivamente a las 3 empezaban los ventarrones, medio se nublaba, y entonces era momento de meterte a tu casa a ver El Mártir del Calvario, esa película icónica, ¿no? Ese clásico del cine nacional, protagonizada por el gran Enrique Rambal con su peluquita y su barbita postiza, y ceseando, un Cristo que cesea. Pero un Cristo que llegó bien lejos, además, ¿no? Porque en la casa de mi abuela, recuerdo bien que el Cristo que había en la sala de mi abuela era Enrique Rambal. No era una pintura, no era un óleo, no, era Enrique Rambal, haciendo así, ¿no? Así, con su corazón, Sagrado Corazón así, ¿no? De Jesús. Sí, así. Exacto, así. No sé. Con los dos dedos, índice y medio levantado, y también el pulgar y los otros dos encogidos, con su túnica. Así como cuando sale del sepulcro en la película. Ese era la figura religiosa que había en la casa de mi abuela. Un Cristo representado por Enrique Rambal. Entonces te persinabas y le rezabas a Enrique Rambal. Esa era una cuestión muy, muy sui generis, pero sí venteaba a las 3 de la tarde. Cuando tienes que comer pescado y otras cosas, que ese es también un dato interesante. ¿Por qué rayos durante la cuaresma, del miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección, la gente no come carne los viernes, ¿no? De esos 40 días, los viernes está prohibido comer carne y hay carnicerías que ni abren, taqueros que no se ponen, etcétera, etcétera, cada vez menos, pero antes era muy recurrente que no encontrabas carne, un viernes no encontrabas carne en ningún lugar. Y la respuesta es muy simple, tiene que ver con la solidaridad del cristiano, del católico, con eso que hizo Jesús de estar 40 días en ayuno en el desierto. Pues como él estuvo 40 días en ayuno en el desierto, pues nosotros nos solidarizamos y los viernes pues no comemos carne. Pero también digo, hay que ser honestos, o sea, en esta época pues te cuesta más caro comer pescado y comer cualquier cosa que no sea carne, entonces también eso tiene que ver con los abusos, ¿no? Sí, también a nivel como personal es, oigan, pues sí, yo puedo creer en lo que se me antoje y puedo comer lo que se me antoje, porque al final de cuentas es muy mi creencia, muy mi libre albedrío. Yo he escuchado que no forzosamente es la carne. Hay muchas personas católicas que te dicen que lo importante es el sacrificio y la privación de algo que tú quieras. Así es. El pan, por ejemplo. Santos.
Entonces, pan. exacto. Yo conozco gente que no come pan, que hace una especie de ayuno. De ayuno, de pan, o de algún refresco, de alguna bebida, alcohólica, de ese tipo de cosas. O sea, creo que pues está bien, digo, al final de cuentas, pues cada quien hace lo que les gusta. Que de ahí precisamente también, queridos compañeros, me acordaron de la carne, al mencionar la carne, la bonita tradición de los huevos de Pascua, que también supongo que les tocó de niños. Era una felicidad cuando yo me despertaba los domingos a buscar los huevos escondidos por toda la casa. No, fíjate que a mí no me tocó. A mí tampoco, ¿eh? Mi familia a mí tampoco. Y esa es una tradición otra. que medio nos han estado metiendo con tirabuzón, el asunto de los huevos de Pascua. Sí, a mí no me tocó. Pero cuéntanos, ¿qué sucedía con los huevos de Pascua? No, pues es que se estila mucho, bueno, por lo menos en mi familia, que es de ascendencia española, yo no sé si eso tenga que ver, pero también sé que en Estados Unidos se festeja mucho. De hecho, pues se hace la tradición incluso en la Casa Blanca, el Eastern Egg. Ajá, ¿no? Sí. Pero esta tradición viene incluso de la era de la prehistoria. O sea, se piensa que el origen es de que en la edad de hielo, tras el duro invierno, cuando quedaban pocas provisiones, con la llegada de la primavera volvían las aves desde el sur y empezaban a poner huevos, y entonces de estos huevos se alimentaban los seres humanos hasta que podían volver a cazar con la llegada de las temperaturas ya normales. Pero en el cristianismo se empezó a utilizar esto, se empezó como a cruzar la tradición, porque el huevo era considerado un alimento como la carne, por lo alimenticio, supongo, y entonces quedaba prohibido comer los huevos, y pues se cocían, se hacían duros y se almacenaban ahí para poderlos comer después de que pasaba ya la celebración. Y luego poco a poco en las vitrinas y los pasteleros pues fueron decorándolos, porque estaban ahí, se quedaban ahí, y entonces los fueron decorando y los fueron haciendo de otras cosas, primero de azúcar y luego de chocolate, y entonces empezaron a esconder para que tuvieran esta sorpresa de los niños que tuvieran que buscarlos, ¿no? Pero oye, más o menos de ahí Edgardo, yo quiero que nos platiques, porque tú sabes bien de esta cosa que está aquí. El Santo Grial. Del cáliz, del Santo Grial. ¿Existe? ¿No existe? ¿De veras hay 3? ¿Andan por ahí? O sea, eso es una locura, ¿no? Todo el mundo lo anda buscando y nunca lo encuentran. Sí, hasta los nazis andaban tras uno, ¿no? Según se cuenta. O lo tienen, o lo tenían, no sabemos. Lo buscaron muchísimo. Oficialmente, los que supuestamente existen son 2. Uno en la Catedral de Toledo y otra en la de... no recuerdo si es Cádiz o cuál otra. ¿Pero por qué 2? La de León, perdón. ¿Pero por qué 2 si nada más había uno? No, bueno, pues porque cada una de esas catedrales afirma que el suyo es el bueno. Ok. O sea, pero son los cáliz reales, físicos. Sí. Existen. No sabemos si es el de Cristo o no, pero esos son los que existen y están resguardados y que se han encontrado, y que más o menos las pruebas coinciden, o se han hecho investigaciones que podrían ser el cáliz, ¿no? Creo que el de León es el que está más reconocido por todas las pruebas que se le han hecho. Porque además, ese dices en forma física, pero también se dice que el cáliz pues no era la tacita esta, ¿no? La copita esta, o sea, era otra cosa. Sí, es que también entramos a un problema de semántica, porque el cáliz sagrado pues es el Santo Grial, y el Santo Grial pues viene a ser en un idioma sangreal, que es sangre real. Y entonces se habla de que podría ser el linaje de Cristo y de la descendencia de Jesús con María Magdalena, que se dio en Francia, y que si los merovingios, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que se mezclan como en esa leyenda, o ese objeto, ese símbolo, igual que Camelot y el rey Arturo. Creo que son de las leyendas más enrevesadas que existen, porque además curiosamente están cruzadas las dos. La primera vez que se menciona el Santo Grial es en una obra de Chrétien de Troyes,
que la ve Galahad, me parece que creo que es Galahad, o bueno, uno de los caballeros de la mesa redonda, lo ve supuestamente en un castillo que al día siguiente desaparece, y ahí es donde ve el Santo Grial. Ahí empieza la euforia del Santo Grial en la Edad Media con Chrétien de Troyes, y luego de ahí para el Real. Entonces están mezcladas, están cruzadas, y tenemos capas sobre capas sobre capas, como una cebolla de lo que es realidad y de lo que es ficción. Igual el con mismo, el Rey Arturo. el mismo evangelio de los evangelios, ¿no? Al hablar de Cristo son también mera semántica. Voy a poner un solo ejemplo, ¿no? Jesús llegó al templo y les dijo: destruyan este templo y yo lo reconstruyo en 3 días. Pero se señalaba, según se dice, destruyan este templo y yo lo reconstruyo en 3 días. Claro. Se refería a él, cosa que hizo, además, ¿no? Sí, al tercer día resucitó y venció a la muerte. Pero todos dijeron: ay, no, que muy sabroso, iba a reconstruir el templo en 3 días y no sé qué, que se baje de la cruz. No, güey, estaba hablando de él mismo. No estaba hablando del templo que lo iba a reconstruir en 3 días. Pues eso era otra cosa. Pero bueno, siempre hemos dicho que, al menos yo siempre he dicho que la Biblia está escrita en sentido figurado, ¿no? Que todas son parábolas, todas son leyendas. Pero es interpretación. Así es, interpretación. Pero tú sabes de qué templo hablaban, no él, sino todos los demás. ¿A qué templo se referían? Al templo de Salomón. Sí, al que agarraron. Así es. Así es. Y ahí fue a donde fueron los templarios, los primeros 9 templarios, por ahí del año 1119, estuvieron ahí una buena temporada. Y se dice que estuvieron escarbando y haciendo labores arqueológicas, y supuestamente el Santo Grial sería uno de los artefactos o de los objetos que encontraron, con los cuales regresaron a Europa. Y por ello la Iglesia les concedió tanto poder y los nombró orden. Y por eso se llaman templarios, además. Sí, claro. Sí, ¿no? Bueno, porque estaban bajo el templo de Salomón. Eran los caballeros pobres del templo de Salomón, es el nombre completo de la orden. Sí. Este asunto está lleno de... No vamos a terminar nunca, en realidad. Este asunto está lleno de misterios, de discusiones, de cuestiones que jamás entenderemos, ¿no? Hay quien dice que Jesús no murió en la cruz, que se bajó, curaron sus heridas y se fue a Cachemira, que también fue a dar a Francia, que anduvo por ahí. Insisto, para lo que se dice, como lo dice la historia, para la madriza que le pusieron, para ser muy, muy claros, no hubiera podido sobrevivir, a pesar de que cuentan que Jesús era un tipo fornido, de 1,82 de estatura, atlético, que hacía ejercicio, que tenía una buena salud, pero que no era rubio, hay que decirlo, ¿eh? Sí, no era rubio ni tenía los ojos azules, para nada. Para nada, porque pues imagínense ustedes, era un judío de la Palestina del año 30. Correcto. No era güero, ni tenía... Y esa teoría que mencionas, Charlie, es de las conservadoras, que no murió en la cruz, que lo bajaron, que lo curaron. Hay otras que dicen que no, que al que crucificaron fue a su hermano gemelo. Ajá. Hay otra que dicen que nunca lo crucificaron. Y hay otra que dicen que pues evidentemente era extraterrestre. Así es, que por eso no lo encontraron en la cripta después de 3 días. Lo fueron a buscar y ya no estaba, porque ya se había regresado a su planeta. Oigan, ¿no? Yo les quiero recomendar, no sé si han tenido la oportunidad de ver un documental del canal de la H. Ajá. Que se llama El ADN de Jesús, la búsqueda. Y bueno, les platico más o menos. Les platico así más o menos. A lo mejor tú ahí me corregirás, mi Edgardo. Pero estos 2 investigadores pues están buscando el ADN en diferentes partes de donde se supone que estuvo Jesús y su descendencia. Entonces, a lo largo de estos capítulos, pues te va diciendo, se basan en el Santo Sudario, una de sus investigaciones, y una manta que por ahí también
tiene ciertos rasgos de Jesús, de genética. Para que buscar tiene ADN, ¿no? Exactamente. Y lo utilizan la última tecnología de esta época. Este documental tiene, no sé, más o menos como un año. O sea, tampoco es tan viejo. Y te van mostrando paso a paso, se supone, el caminito y los orígenes de Jesús, hasta que dan con, en teoría, algunos descendientes, porque dicen en su investigación que la persona que nombran Jesús vino de una comunidad chiquitita que se localizaba, no sé, estoy hablando de más, en una parte de Jerusalén, y que de ahí vienen todos y se origina todo el meollo del asunto, y que son descendientes. Entonces es un documental que les recomiendo, deberían de checarlo. Es larguito, son varios capítulos, sí, pero pues dicen que sí existió este hombre en la tierra y que hay descendencia. Entonces eso está bien interesante. Para la gente que es escéptica, dices, bueno, ok, vamos a echarnos, pero sí, es muy recomendable y véanlo, por favor. Y siempre es importante saber más, investigar más. Insisto, decía Einstein, entre más sabes, más ignorante eres, y eso es una realidad. Yo sí soy un convencido de que Jesús murió en la cruz, y las demás teorías no me encajan. Yo sí creo que murió en la cruz por el suplicio que se llevó, por todo lo que le hicieron, por las cuestiones. Además murió muy rápido, cosa que fue muy extraña para los romanos, ¿no? Los crucificaban el viernes, porque el sábado pues se descansa, y el domingo también. Entonces te chutabas viernes, sábado y domingo ahí crucificado, ¿no? Y te morías de a poquito, se te rompían las piernas, llegaban los cuervos y te sacaban los ojos, te morías de sed, te morías de hambre, te morías por los huesos rotos, te deshidratabas. Entonces era un suplicio bastante incómodo, en realidad. Ya que hablábamos de la Santa Inquisición y sus atrocidades y sus torturas, esta tortura de la crucifixión era bastante macabra, en realidad. Y Jesús, la verdad es que murió muy rápido, pero se dice que murió muy rápido porque antes lo azotaron, antes lo maltrataron, antes lo golpearon, antes le rompieron los huesos, antes le hicieron de todo, y cuando lo subieron a la cruz, pues ya no aguantó demasiado. Entonces por eso murió tan rápido, ¿no? Lo crucificaron por ahí de las 12 del día y murió a las 3 de la tarde, se dice. Entonces estuvo muy poquito tiempo en la cruz. Pero antes, desde el jueves en la noche hasta el viernes a las 3 de la tarde, pues lo traían golpe tras golpe, ¿no? Y tortura tras tortura. Entonces la corona de espinas que le pusieron, que también eran espinas de 2-3 centímetros que se te clavaban en la cabeza, que incluso te llegaban hasta el cerebro. O sea, muchas cosas que sí, para mí me convencen de que sí murió en la cruz. Difícilmente pudo haber bajado y haber sido para otro lado, ¿no? Porque además... Pero espérame, pero es que yo, o sea, sí escucho muy atento lo que estás diciendo, pero también la historia a veces no es como la pintan. O sea, la historia la escriben los vencedores, y si todo lo que acabas de decir realmente fue para controlar a las masas. Sí, de acuerdo, porque a partir de esa historia tan romántica, si quieres, pues se creó una religión del tamaño. Una divinidad, claro. No, sobre todo la religión, ¿no? O sea, olvídate de la divinidad, la religión para controlar a las masas. Sabemos que la religión controla a las masas, y que la Iglesia Católica ha controlado muchísimos países durante muchísimo tiempo. Ahorita están perdiendo muchísima fuerza. Ya no es la Iglesia que era el siglo pasado, o hace 2 siglos, en el siglo XIX, donde de veras controlaban países enteros. ¿Bajo qué premisa? Pues la vida de Cristo, ¿no? Todo sea en nombre de Dios. Así que a partir de esa historia, pues se creó lo que conocemos como la religión católica, que ya hemos hablado aquí de ella, que es un poder muy grande en el mundo, ¿no? O sea, controla muchísima gente, y la religión católica está ahí gobernando gran parte del mundo, ¿no? Entonces,
Pues sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Cada quien cree lo que quiere creer o lo que puede creer o lo que te han enseñado a creer. Así que por eso es tan importante abrirse un poquito y saber un poco más y ver de qué manera nos han contado lo que nos han contado y por qué no lo han contado. Así que, pues sabrás usted, señor, que nos escucha y nos ve, hay miles de historias alrededor de esto. No, y hay investigaciones, mi querido Charlie, JC, de personas serias que dicen que la historia, por ejemplo, de Jesús y de la Biblia están copiadas al 100% calcadas de historias o de fábulas de los babilónicos o de los egipcios o de los mesopotámicos. Y hay que recordar también que la propia religión católica dice o puede aceptar la idea de que en algún momento, los años que estuvo desaparecido Jesús, hay quien dice que se fue a estudiar los misterios egipcios y estuvo también en China y en otras partes. Recordemos, por ejemplo, el mito de Osiris, que fue desmembrado y muerto, traicionado por su hermano, y luego su esposa, que era su hermana también, Isis, recoge todos los pedazos y logra volverlo a ensamblar y renace, igual que Jesucristo. Ajá. Entonces, sí, como que son historias adaptadas, ¿no? Que yo concuerdo más en eso. O sea, cada religión tiene una historia similar con un personaje similar. Pero, sí, ahí te dirían los investigadores de los alienígenas ancestrales, no, pero es que no son fábulas, no es mitología. Así lo veían las personas en ese entonces porque no sabían expresarlo, pero eran extraterrestres y entonces tenían una tecnología que les permitía renacer a la vida. El otro día dijiste una frase que a mí me resultó muy interesante y que aquí cuaja, Edgardo. Para una civilización que no conoce las cosas, cualquier magia... La tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Exacto, eso es todo, exacto. Caramba. Entonces también cuaja, ¿no? Si Jesús caminó sobre las aguas, si convirtió el agua en vino, si hizo ver al ciego, si hizo todo lo que hizo, pues quizá también tenía alguna tecnología y se elevó entre las nubes también. Ajá, entre lenguas de fuego. Entonces, pues sí, podría ser. Fíjate, pero yo te pregunto a ti, Charlie, que tú crees y que eres o sea, que tú eres más religioso. Que sabes eso me queda más de muy esto. Claro. Moisés, para el caso, Moisés abrió un mar en dos, lo partió en dos y caminó por ahí y salvó todo un pueblo. ¿Por qué no es igual o más grande? ¿Cuál es la diferencia? Porque no lo hizo él, lo hizo con el poder de Dios en ese momento. Pero también se supone que Cristo, ¿no? En todo su poder se lo daba. Bueno, la historia, como yo les dije, también la historia la escriben los vencedores. Pero si nos vamos a lo que es, o a lo que se dice, o a lo que está escrito, Jesús era el Hijo de Dios, lo envió Dios. Y Moisés era un simple mensajero que mandó Dios para sacar a los egipcios a los judíos de Egipto, ¿no? Entonces, por eso todo lo que hizo Moisés lo hizo con el poder de Dios. Sin embargo, Jesús sí tenía poder por sí mismo, hacía las cosas por sí mismo, porque era el Hijo de Dios. Yo creo que esa es la explicación religiosa. Okay. No, y también yo creo que el sufrimiento. hay que decir rápidamente, Moisés traía a los judíos de Egipto y traían un atascadero, ¿no? Sodoma y Gomorra, todos contra todos, Sofilia. El vellocino de oro. Lo que se les ocurra hacían esos güeyes, lo que se les ocurra a usted, las aberraciones más grandes que a usted se le ocurran, estos güeyes que traía Moisés lo hacían. Entonces el señor Moisés dijo, espérenme tantito, voy a subir al monte y ahorita bajo. Se subió. Al Sinaí. Al monte Horeb, ¿no? El Sinaí es lo mismo. Pero se subió al monte y bajó con 10 mandamientos. Que son los 10 mandamientos de la ley de Dios, se resumen en pórtate bien. O sea, de veras, pórtate bien. No traicionarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Todo ese rollo se resume en pórtate bien. Se los leyó a los judíos y se portaron bien. Entonces, pues también fue ahí un asunto
meramente político que se sacó de la manga don Moisés para aplacarlos, ¿no? Sí, claro. Por eso te digo, todo tiene una interpretación. No, y justamente, quizá también la gran diferencia, ahora que lo pienso, es justo esa pasión de Cristo que sufrió durante el Calvario, que eso también creo que lo dota de una halo diferente y especial, ¿no? Precisamente lo que estamos festejando en esta semana. Sí, si tiene usted la oportunidad de ver La Pasión de Cristo de Mel Gibson, échesela. Es una gran película. También digo, pues al final de cuentas pues haces a la víctima, ¿no? Sí, victimizas. El camino del héroe. O sea, victimizas exactamente. Todo. Entonces, si ves a alguien todo madreado, pues vas a decir pobrecito, ¿no? Es la verdad. O sea, okay. Sí. O sea, no le vas a decir, ay, sí, chingón, le están dando una madriza, ¿no? Pues no, vas a decir pobrecito. Siempre estamos con la víctima. Yo que soy pambolero, si tú prendes la tele y ves que está jugando Inglaterra contra Surinam, le vas a Surinam, ¿no? Porque sabes que se los van a chingar, sabes que van perdiendo 3-0 y dices, ojalá estos güeyes metan un gol para que lo festejen por lo menos, ¿no? Entonces siempre nos vamos con el débil, siempre. Y además resucitó, que eso también además venció a la muerte, sí, sin duda. Exactamente. Y pues ya vámonos, ¿no? Perdón, nada más siguiendo la historia, sin embargo, digamos que su doctrina se partió en dos, ¿no? Porque por un lado la predicó Juan y por otro lado Pedro, y la corriente de Pedro fue la que prevaleció y la que fundó la Iglesia Católica, ahí donde tenemos la basílica. Así es. No la de Juan. Y otras teorías dicen que no, que él decía que su heredero, o en este caso heredera, de sus enseñanzas era María. Sí, porque además es un asunto también, como decimos, de semántica y de lenguaje, que lo confundieron para bien de Pedro, para conveniencia de Pedro, ¿no? Porque Jesús nunca dijo, tú eres Pedro. No se llamaba Pedro. No, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces dijo Pedro, sí, chingón, me tocó a mí. No, güey, no lo dijo así. Es un asunto de traducción. Nada más dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero no le dijo, vas, Simón Pedro, tú, no. Que además, el más, o el peor de los apóstoles para mí, por lo que he leído y por lo que he investigado, es Pedro. Pedro era un tipo interesado, envidioso, mala persona, convenenciero, que todo quería para él. Hay pasajes en la Biblia y lo peor creo que es que dudaba, ¿no? Sí, hay pasajes en la misma Biblia y en los evangelios apócrifos donde hablan que Pedro, pues todo quería para él, ¿no? Está enferma mi suegra, ¿por qué no vas a curarla? Ahí va a curarla, ¿no? Señor, cuando tú faltes, ¿quién se va a quedar aquí al frente? ¿Quién? Y Jesús le dijo, el que sirva a todos y el que sea el último de todos, el que esté al servicio de todos, ese güey va a ser. No, entonces yo no. Señor, yo estoy contigo, y a donde vayas, y me rompo la madre, güey, me vas a negar 3 veces. Y lo hizo. Entonces Pedro andaba sobres, peor que Judas, diría yo. Conozco muchos Pedros. Porque Judas por lo menos era genuino desde el principio. O sea, Judas fue genuino desde el principio, fue un traidor genuino. Judas quería el poder, También conozco varios. Sí. Judas quería ser el tesorero. Judas quería, porque él lo veía como un Mesías. Pero fíjate. Y en aquel tiempo, espérame, déjame acabar. En aquel tiempo el Mesías. No, en aquel momento el Mesías era el que iba a salvar al pueblo. Alguien se emociona con este tema. Sí. No, discúlpame. Adelante. El Mesías era el que iba a salvar al pueblo de Israel del yugo romano. No lo veían como una divinidad. Entonces, cuando impusiera su reino, que no era de este mundo, pues Judas dijo, pues yo soy el que va a ser el tesorero del reino. Entonces era genuino desde el principio, lo vendió por unas monedas y desde el principio fue así, pero Pedro no. Pedro era interesado. Perdóname, JC, era nomás para terminar porque sabes que se me va el avión. Te emocionas, pero a lo que voy es esa interpretación, Charlie. Sí, claro. O sea, se les puso el nombre como Judas, como Pedro y todo, pero al final de cuentas, todos conocemos un Judas, todos conocemos un Pedro y un JC. Y es interpretación, Charlie. O sea, que te lo hayan hecho creer, bueno, me refiero a ti, que te lo hayan hecho creer tú como más religioso que yo,
pues es otra cosa, pero realmente es interpretación, o sea, pero fíjate la historia que no fue esa, o sea, la historia creo que fue esa, que encontraron a gente que era así, que lo negó y todo, pero para controlar masas, para manipular y hacer pues, riqueza al final de cuentas. O sea, es riqueza, la iglesia es riqueza. Bueno, para mí, la iglesia es riqueza. O sea, la religión es otra cosa, pero la iglesia, como bien, no sé si alguna vez les comenté, en el Vaticano, y lo digo con bases, no lo digo, nadie me lo contó. O sea, estando parado dentro del Vaticano, donde está, se supone, construyeron lo mejor de San Pedro, donde está la tumba, todo eso es, ustedes vayan, el día que vayan, que tengan la oportunidad de ver, o sea, les va a dar coraje ver una iglesia un edificio tan con tanta opulencia, que dices, ¿en serio? Y tú te quejas de la gente que se está muriendo de hambre, quejas de las guerras, te quejas de todo eso, o sea, creo que... Pero eso es lo de menos, mi querido JC, porque estás hablando ya de épocas más recientes. Sí. La religión católica viene de mucho más atrás, y lo importante realmente era que, como tú lo has dicho, que manejaba masas. Sí, pero a lo que me refiero es la iglesia como tal, no la religión, sino la iglesia como tal. O sea... Bueno, la iglesia, por eso, pero la iglesia, los sacerdotes, ¿quiénes eran en la Edad Media o antes? Las personas que podían leer, que perdonaban, que sí, claro, y estaban a las órdenes del rey. Políticamente, exactamente. Que te vendían indulgencias para que te fueras al cielo. ¿Te quieres ir al cielo? Dame una lana y te doy un pase derechito, ¿no? Sí, al final... Pero te digo, o sea, yo le recomiendo un libro que leí hace mucho tiempo que se llama La prostituta del Apocalipsis, para que vean lo que es la iglesia como tal. Sí, no la iglesia católica fundada por ¿quién? Por San Pedro, ¿no? Él fue el primer papa, entonces él fue el que puso la semillita para todo este atascadero que conocemos. Entonces, luego pues tengo razón al decir que era un pinche aborazado, Pedro, perdón. Pero por supuesto. Claro. Ahora, también estamos ahorita de acuerdo, que mencionan el Vaticano, acuérdense que ya hicimos ya lo hicimos, ¿no? Un programa sobre secretos del Vaticano. Sí. También, o sea, no es nada más el poder y la riqueza, es también todo lo que hay atrás, las cosas oscuras, negras, muchísimas manejes, no. Por eso yo sí digo, y sí creo que la religión, o sea, tú puedes creer en lo que quieras, pero pues vete un poquito a la historia y sí, yo estoy de acuerdo en todo lo que dices, o sea, extraña. Partiendo de la idea que dice JC de que estás ahí y lo único que ves es opulencia. En el Vaticano no puedes ver otra cosa más que opulencia. Sin embargo, les platicaba yo alguna vez y lo voy a repetir, en una iglesia allá en la Basílica de San Juan de los Lagos, llegó un señor campesino con sus ropas muy humildes, guaraches, los pies pues hinchados y llenos de tierra, un sombrero de paja todo deshilado, y de su bolsa sacó un billete de a 20 pesos hecho bola, lo sacó, lo desenredó y después lo vio y lo dobló y lo metió a la alcancía con toda la fe del mundo. Con toda la fe del mundo, lo hace por él, lo hace por darle un tributo a Dios, ¿no? Porque ni siquiera la iglesia lo hace por darle un tributo a Dios para que lo ayude, para lo que ustedes quieran. La gente que está en el Vaticano con esa opulencia, ¿piensa en este señor? Pues por supuesto que no. No, por supuesto que no. Vale puritita madre, ¿no? Pues. Y eso es lo que no se debe permitir y lo que ha sucedido a lo largo de la historia del mundo. O sea, son injusticias espantosas. Además, Charlie, hay que tener en cuenta ahorita que dices eso, por ejemplo, que nosotros no seríamos católicos si no hubiera existido la conquista española, por ejemplo, que fueron los que nos metieron y nos impusieron eso, ¿no? Y resulta que México es de los países más católicos, o sea que lo metieron a sangre y fuego. Lo hicieron bien, en el alma. A doblo. Hicieron su chamba. Sí, exactamente. Porque ya sabemos, por ejemplo, que la ¿cómo se llama? Lo de la Virgen de Guadalupe, la basílica, es de las que más lana le deja a la iglesia. Sí, claro. Sí, después de la
Basílica de San Pedro, la que más lana le manda es la Basílica de Guadalupe. Sí, acuérdate, no por algo en la iglesia que se quemó, en la de Notre Dame, tenían ahí una réplica del cuadro de la Virgen. O sea, y ahí tenían su nichito, no por algo, ¿no? Sí, porque la gente va y le dice. Curiosamente, la Virgen de Guadalupe le pidió que le hicieran un templo ahí en el Cerro del Tepeyac a un indígena. O sea, ¿por qué no se lo pidió un español, que era el que tenía la lana para hacerlo? No, se lo pidió un indígena que pasaba por ahí, ¿no? Entonces, exacto. Juan Diego le ha de haber dicho, oye, pues yo, ¿por qué? Pues yo, ¿con qué lana te hago un templo? O sea, no chingues, ¿no? Pero bueno, ya, vámonos, podemos seguir toda la tarde. Nada más en defensa de la iglesia, decir que también nos ha dejado muchísima ¿Vas a defender cultura. a la iglesia de veras? Pues nos ha dejado muchísima cultura, arte y muchos misterios también. Sí. Acuérdate, está el arte sacro, ¿no? Donde hay en algunas pinturas, hay unos pequeños discos que aparecen desde esta época, aparecen pues unos platillos voladores. Oye, y aprovechando que es la Semana Santa, yo con esto me despido. Saludar. ¿Ya te vas? Es cierto. Bueno, ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos. Yo quiero decir que ya no participo, pero saludar exclusivamente a mi operador del programa de radio, que acaba de regresar de sus vacaciones, al querido Luis, y se fue justamente a Israel de vacaciones. Entró al Santo. El operador se fue a Israel. Entró al Santo Sepulcro. Estuvo ahí en el Muro de los Lamentos, fue a visitar Petra. Entonces, un saludo y con mucha envidia que le tengo. Me está platicando de ahí de poco a poquito cómo le fue y todo lo que vio y todo lo que hay que vivió. Entonces, hay que invitarlo. Ahorita que está fresco. Hay que estar ¿Por qué fresco. Estaría bien. ¿Por qué Petra se llama así? Por Pedro también, hombre. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, sí, Petra es piedra, sí, efectivamente. Te digo, pinche aborazado. Pedro era un aborazado. Y díganme lo contrario. Si llegaron ustedes hasta aquí, pongan aquí abajo, santo programa Batman. Esa es la frase, si es que llegaron hasta aquí con nuestras ocurrencias, estupideces y uno que otro dato duro, porque hoy sí estuvimos hechos de datos duros. ¿Tienes algo más que decir, mi querido JC? No, pues muchísimas gracias, mi querido Charlie, Edgardo. Yo sé que ustedes son unos apasionados en estas cuestiones religiosas, más tú, Charlie. Tú lo tienes más arraigado, yo no tanto, soy más, siempre he sido más rebelde en ese asunto. Hay cosas que no me cuadran, no me gustan, pero también hay que recordar que las cuestiones religiosas pues son fibras sensibles en este país, en México, donde hay cosas que no podemos tocar porque pues son sagradas, ¿no? Como la Virgen. Levantan ámpula. ¿No? Exactamente. Pero como eso la está Virgen, mal, sí deberías de poderse pero, tocar, JC. Pero la gente, si lo tocas, pues la gente va a pasar y nos va a matar, nos va a escupir. Porque si no tocas las cosas, no evolucionan. Sí, claro, en este país no se puede hablar ni de religión, ni de política, ni de Pedro Infante. Que la semana que entra vamos a hablar de Pedro Infante porque viene su aniversario. Así que los misterios de Pedro Infante próximamente. Ya hizo cara mi Edgardo. Tú hizo cara, pero no hice cara por Pedro Infante. Yo no sabía que en este país no se podía hablar de política, ¿te cae? A veces no. No, me refiero a que no se puede hablar de política porque nunca llegamos a nada. Y en estos tiempos polarizados, menos. Aclarar que soy católico por tradición, no por convicción. Hace mucho que dejé de ser católico. Soy creyente, sí creo en Dios, sobre todo creo en Cristo, y me gustan muchísimo estos temas. Investigar, dilucidar, discutirlos con gente. Sobre todo con gente pensante como ustedes, porque también luego se topa uno con cada güey que de veras ni cómo ayudarlo, ¿no? Entonces, de esos cerrados que no entienden lo que tú estás tratando de explicar, y tu creencia es tu creencia, y esa nadie te la va a quitar. Así que Dios bendiga la apertura y la pluralidad. Sí, no, pero yo igual creo en Dios, no creo mucho en la iglesia, pero y en otras deidades que por ahí andan, ¿no? No, yo en la iglesia no creo nada. Todo absolutamente es respetable. Nada. Saludos a Francisco, que está malito, eso sí, porque al final es un ser humano de 86 años que está delicado de salud. Esperemos que esté el próximo jueves dando la bendición y haciendo el lavatorio de pies allá en Ciudad de Ya tienen un plan alterno por si no.
Sí, seguramente. Sí. Siempre lo tienen. Esos güeyes seguramente, no y dan más paso ellos. no dan paso sin sandalia, porque esos no usan guaraches, usan sandalias. Gracias, mi querido JC. No, hombre, ¿de qué? Muchísimas gracias, mi Charlie. Edgardo, es un placer, hombre. No, hombre, pues sabrosa la charla, ¿no? Estuvo bueno el chisme. Nos vemos la próxima semana, aquí con mucho gusto, compartiendo con ustedes. Pues yo soy Charlie Pérez, les agradezco muchísimo el favor de su atención. Cuídense, comenten aquí abajo, suscríbanse, denle like, compartan y díganle a alguien que no haya visto ni escuchado este podcast, pues que le eche un ojo, igual le puede gustar. Sale, bye. Fórmula del misterio.